Dentro del contexto de la Guerra Fría, iniciada en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial, surgieron diversas contradicciones entre las dos mayores potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la preponderancia mundial y con intereses en disputa por dominar regiones estratégicas como Medio Oriente, enfrentándose a la pugna ideológica entre el capitalismo y el comunismo en conflictos políticos, económicos y militares. De esta forma, terceros estados se ven afectados por estos enfrentamientos como consecuencia del neocolonialismo, siendo Afganistán uno de ellos, creado como estado colchón entre los imperios ruso y británico, con gran valor geoestratégico y en consecuencia fragmentado y susceptible a la injerencia extranjera de países de Asia Central y de miembros de la OTAN. Dicha invasión en el conflicto de la Guerra Civil Afgana tuvo sus raíces en la Revolución de Abril de 1978, producto del deterioro del tejido social del país, dando como resultado el triunfo del Partido Democrático Popular de Afganistán, con Nur Muhammad Taraki como primer ministro y Hafizullah Amin como viceprimer ministro, quienes trabajaron juntos intentando imponer un programa secular que solo consiguió profundizar el descontento existente por las sensibilidades islámicas. Además, firmaron el Acuerdo Buena Vecindad y Cooperación con Brezhnev en Moscú, con el objetivo de permitir el envío de tropas soviéticas en caso de ser requeridas. Estos elementos provocarían focos de insurgencia en diversas zonas de Afganistán, donde fundamentalistas islámicos declararon guerra santa al gobierno de comunistas infieles. Aún así, Amin y Taraki se apegaron a la doctrina del marxismo-leninismo, asegurando que iban a llevar el socialismo a Afganistán. El incremento de tensiones internas llevará a que en marzo de 1979 estalle una insurrección en Herat, cerca de la frontera con Irán, que se expandirá por diversas provincias, las cuales el gobierno será incapaz de contener. Existiendo tensiones entre Taraki con simpatía hacia Brechev y Amin, líder astuto que conspiró en su contra, asesinándolo y haciéndose con el poder. Sin embargo, Amin causó desconfianza para los soviéticos, por fingir estar de acuerdo con el Kremlin, mientras que en la práctica fomentaba sentimientos antisoviéticos y se acercaba a Estados Unidos, incluso expulsando al embajador soviético. Por lo que esto, aunado a la revolución iraní, con la proclamación de la República Islámica de Irán y la presencia de tropas estadounidenses en la región, causaron preocupación y el alejamiento de los soviéticos. Tras una reunión entre altos mandatarios del Kremlin y haciendo uso de la doctrina de soberanía limitada, la cual establece que es primordial la defensa de los estados socialistas y la ayuda a aquellos estados liberados que pidieran su auxilio para la defensa de la paz, se consideró que la situación con Amin en Afganistán atentaba en contra de la seguridad soviética. Esta situación, junto a la petición del Consejo Revolucionario de Afganistán, que pidió la intervención de la Unión Soviética, le da la excusa perfecta para ingresar al país y llevar a cabo la invasión el 27 de diciembre de 1979 a través de la Operación Tormenta 333. En esta operación, las tropas soviéticas asesinan a Amin, colocando en su lugar a Babrak Karmal, acción rechazada por el pueblo afgano, tomando además el control de las principales ciudades del país, estableciendo bases y guarniciones. Esto llevó a que los distintos grupos de oposición con fuerte sentimiento religioso, en principio descoordinados, comenzaran a organizarse y realizaran ataques contra las tropas soviéticas, debido a su visión fundamentalista y rechazo al comunismo, movilizando a las masas. Dando el auge de los fundamentalistas, grupos radicales con una denominación en común, los muyahidines, facción rebelde que contaba con conocimientos del terreno que le facilitaba la implementación de estrategias, aunado a la suma que implica la herencia histórica de la creciente militarización de las tribus para desafiar y romper con el poder central. Organización de entrenamiento especial que recibieron a lo largo del conflicto ayuda exterior armamentística. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas, entre sus bases materiales, contaban al principio con gran arsenal de armas, tropas arcaicas y poco preparadas, un importante transporte estratégico, es decir, un puente aéreo, que fueron actualizando a lo largo de la guerra, incluyendo afganos entre sus tropas, controlando más ciudades y el único anillo de carreteras. A partir de 1980 surgen operaciones de combate a gran escala,
con un reforzamiento del ejército soviético, forzando a los rebeldes a implementar nuevas estrategias como la guerra de guerrillas, controlando las áreas rurales y trasladándose a las montañas para combatir la superioridad aérea y de artillería del enemigo. Sin embargo, en el escenario internacional, la Unión Soviética sufría un recrudecimiento de sus relaciones con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia, estableciendo así la doctrina en la que Estados Unidos brindó ayuda a las guerrillas anticomunistas y los movimientos de resistencia en un esfuerzo por disminuir la influencia del comunismo. Para 1985 se produce la unión de dos de las facciones principales en una organización llamada Los Siete de Peshawar, la cual comprenderá las principales organizaciones muyahidines para luchar contra los soviéticos. Este elemento será fundamental para la derrota rusa, ya que establece la existencia de una verdadera estructura mediante los comités islámicos, los cuales servían de vínculos entre las organizaciones y la población. Estos entramados estaban ubicados en la frontera entre Afganistán y Pakistán, aprovechando la presencia de tribus pashtunes a ambos lados de la frontera. Asimismo, la llegada de Mikhail Gorbachev al poder dentro de la Unión Soviética en 1985 impulsó una serie de reformas estructurales basadas en el no derramamiento de sangre que influirá significativamente en la salida de la Unión Soviética del conflicto. Pero el golpe decisivo que sacó a los rusos del conflicto fue la aparición de los misiles Stinger norteamericanos en 1986, entregados a los mujahidines, ya que con esto permitieron derribar 269 aviones y contrarrestar la superioridad aérea de los soviéticos. Con una Unión Soviética desgastada y unos rebeldes cuyo rechazo a la injerencia externa no flaquea, se propician las negociaciones de retirada soviética que culminan con la firma del Acuerdo de Ginebra en 1988, en el cual se establece el cese de ayuda para los mujahidines por parte de Pakistán, así como de otros países, y la retirada de tropas soviéticas en Afganistán, teniendo a la Unión Soviética y a los Estados Unidos como principales garantes. Tras este acuerdo, el panorama internacional contempla una Unión Soviética debilitada que no podrá contener por mucho tiempo su hegemonía en influencia, siendo la posterior caída del muro de Berlín en 1989 la mayor prueba de su incapacidad para mantener el modelo comunista, que llevó eventualmente a la propia caída de la Unión Soviética y el final de la Guerra Fría. En Afganistán quedó un gobierno inestable e incapacitado para enfrentarse a los rebeldes, continuando en una constante lucha y colapsando la república en favor del Estado Islámico de Afganistán, dando paso a una nueva guerra entre las distintas facciones, entre ellas los talibanes, que se mantienen vigentes hasta la actualidad. Es así como la guerra de Afganistán significó un auge de gran cantidad de movimientos con fuertes vínculos transnacionales y de capacidad desestabilizadora, cuyo componente religioso fue elemental para el esparcimiento de sus ideales en el escenario internacional.